contemplamos el Evangelio de hoy, encontramos a dos seres humanos que se encuentran en situaciones límites, en unas situaciones en las cuales el ser humano sin Dios ve solo límites en su futuro. Una mujer, como nos dice el Evangelio, que tenía flujos de sangre y que había gastado toda su fortuna intentando encontrar curación y no lo había encontrado. Y un hombre al que su hija se encontraba ya muerta y por lo tanto, visto las cosas sin los ojos de Dios, hay un límite humano. Pero cuando estas dos personas no tuvieron miedo, sino que creyeron, como le dijo Jesús a Jairo, el jefe de la sinagoga, no tengas miedo, solo ten fe. Cuando ellos empezaron a no tener miedo, sino fe, confianza en la acción de Dios en sus vidas, el límite desapareció y la enfermedad se cambió en salud y la muerte en vida, porque ellos dejaron que Dios en sus vidas tuviese la última palabra. Así nos dice el Evangelio de hoy. Aquella mujer se acercó con fe donde Jesús, aquel hombre se acercó con fe donde Jesús y dejó que Jesús, tanto esta mujer como este hombre, dejó que Jesús determinara el rumbo que su vida debía tomar. Él era el que iba a determinar el rumbo de su vida. Tuvieron confianza, dejaron que Dios le abriese el horizonte nuevo en sus vidas. Cuando Dios no está en el corazón del hombre, el hombre solo encuentra límites. Cuando Dios se mete en nuestra vida, aparece un horizonte nuevo. Uno descubre plenitud y significado distinto. Las cosas se ven distintas cuando dejamos que nuestras vidas estén inundadas por Dios. Las cosas se ven desde una perspectiva, desde un horizonte diverso. Y esto es precisamente lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Tal vez en tu vida tú encuentras muchos límites. Tú encuentras en tu vida muchas situaciones difíciles. Déjate inundar de Dios y las cosas adquirirán un significado diverso. Dios nunca nos abandona porque el mal, aunque parece invencible, aunque a veces parece horripilante, como es una enfermedad catastrófica, como la que veíamos aquí, o como es la muerte, el mal tiene límites. Y el límite del mal es la misericordia de Dios. El límite del mal es la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que sabe sacar de los males bienes, que hace que todo sirva para bien de los que aman a Dios. Añade a tu vida la confianza en la misericordia de Dios como estos dos seres humanos. Y tú verás que tu vida no tiene fronteras, sino que te salen alas de infinito. Sueña y te quedarás corto. Es lo que nos está diciendo estos hombres. Sueña y te quedarás corto si dejas que la misericordia de Dios penetre en tu vida. Porque la misericordia de Dios
es más fuerte que el pecado, más fuerte que la muerte y más fuerte que el mal. No vence nunca en el creyente, no vence nunca ni el mal, ni el pecado, ni la muerte, porque han sido derrotados por la misericordia de Dios. Pero el ser humano que ve en Dios algo meramente superficial, el ser humano que no tiene esa humildad existencial de ponerse de rodillas ante Dios y cree en esa soberbia, en ese ateísmo práctico, como si Dios no existiera, que puede construir su vida sin Dios. El ser humano sin Dios es un residuo de deficiencias, de fronteras y de finitud. El ser humano sin Dios, lo que queda es un ser humano deficiente. El ser humano con Dios llega a una plenitud y a un significado, se convierte en infinito. Cuando nosotros dejamos en nuestras vidas ser penetrados por la misericordia de Dios. Por eso es que, como veíamos la semana pasada, esta batalla que nosotros estamos dando por la libertad religiosa, en la cual no se nos quiera reducir la libertad religiosa, que es libertad de conciencia, de actuar en las cosas del mundo conforme a mi conciencia y no reducir mi relación con Dios simplemente a una relación de culto en la misa dominical. No puede ser reducir nuestra relación con Dios a una actividad meramente de culto. Nuestra relación con Dios se tiene que notar en nuestra vida pública, en nuestra vida de familia, en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida de relación con los demás. En nosotros se tiene que cumplir ese mandato imperativo de Cristo, que le dijo a los apóstoles: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros en nuestra vida tenemos que vivir de acuerdo con nuestra conciencia, de acuerdo con este horizonte nuevo de aquellos que profesamos nuestra creencia en Dios misericordioso. Tiene que notarse una distinción entre los que no creen y los que creemos, porque aparece un horizonte distinto y nosotros vemos nuestra relación con los demás en el marco de la generosidad y de la entrega. Y para nosotros es un valor perdonar, y para nosotros es un valor el sacrificio, la honestidad, la entrega por los demás. Todo fruto de nuestra relación con Dios. Cuando Dios no está en el corazón de un ser humano, lo único que quedan son fronteras y deficiencias, y aparecen esas fuerzas oscuras que nos hace ver las cosas con un horizonte corto: el egoísmo, la vagancia, la ingenerosidad. El cristiano tiene que notarse, y la primera libertad que nosotros tenemos que defender es la libertad de actuar públicamente según los dictados de nuestra conciencia. Lamentablemente el Tribunal Supremo, en esta primera batalla contra este movimiento de parte de las autoridades públicas, el llamado Obamacare, como les decía la semana pasada, los obispos de los Estados Unidos iniciaron 2 semanas, 4 nights, de oración y penitencia, precisamente pidiéndole a Dios para que este movimiento social de querer construir un ser humano sin Dios, que es la pretensión, porque querer empujar a los creyentes a tener que comprar las instituciones religiosas
y las personas individuales un plan médico que supone el aborto, que supone la esterilización o el uso de anticonceptivos, porque nosotros los creyentes creemos que la vida es sagrada desde el primer momento de su concepción y que jamás se justifica la muerte de un inocente en el vientre materno. Eso es absoluto. Eso es fruto de nuestra creencia en Dios. Para nosotros nunca la vida es un problema, siempre es un don. Y por eso, ni para salvar la vida de la madre, uno puede asesinar a un niño en el vientre de la madre. No, porque es que ninguna vida puede ser sacrificada por otra. Todo ser humano es un fin en sí mismo, no es que es un medio para. Ese es, por decirlo así, el principio desde donde surgen estas inquietudes que nosotros estamos teniendo con este pretender silenciar la conciencia católica en la esfera pública. Es una batalla que se está dando en los Estados Unidos y sin duda es también una batalla que se está dando en nuestra sociedad puertorriqueña. No podemos reducir nuestra libertad religiosa a una actividad meramente de culto. Se tiene que notar de que nosotros no tenemos límites en el horizonte de nuestros valores morales. Tenemos el horizonte de Dios, de lo que implica el seguimiento de Jesucristo. Por eso es, mis queridos hermanos, que cuando nosotros vemos el Evangelio de hoy, es una especie como de llamada urgente. Inúndate de Dios. Inúndate de Dios en tu vida. Eso es parte de lo que nos está afirmando el Evangelio que ha sido proclamado. Inúndate de Dios. Y miren, en estos días estaba leyendo la vida de un gran predicador norteamericano de la década del 50, un obispo católico que incursionó en los medios de comunicación llamado Fulton Sheen, un gran obispo. Fulton Sheen en los 50 era tan conocido que se decía que al final de su vida, en la década del 50, era tal la audiencia que más de 30 millones de seres humanos veían su programa televisivo. Más de 30 millones de norteamericanos toda la semana, al inicio del camino de la televisión en los 50 en los Estados Unidos, veían el programa de este obispo católico. La vida vale la pena vivirla, era el título del programa televisivo. 30 millones. Era una especie como de Padre Alberto, pero en su versión santa, por decirlo de alguna manera. Pues él nació, este obispo católico, que ahora está en camino a los altares, nació en 1895 y murió en 1979. Al final de su vida concedió una entrevista donde él decía qué historia le había impactado más en su vida. Y él contó esta historia verídica que le había contado un sacerdote chino cuando los comunistas tomaron el control de la China a finales de la década del 40 del siglo XX. Iniciaron una persecución contra la Iglesia Católica en China, en la que murieron muchos creyentes católicos y en la que se profanaron muchas iglesias. Esta iglesia, donde estaba este sacerdote chino, entraron los militares y comenzaron a destruir todo el templo por dentro. Fueron al sagrario y profanaron las hostias, tirándolas al suelo. El sacerdote chino recordaba que eran alrededor de 34 hostias que estaban en el copón y los soldados la tiraron al suelo profanándola. A él lo arrestaron en la casa parroquial. Él contaba que cuando
los soldados rodearon la iglesia para que nadie pudiera ir allí a ese lugar. Y contaba él que desde la ventana él se percató que una niña de su iglesia, de una familia católica china, todos los días se lograba meter en la iglesia de noche y allí todos los días, durante una hora, adoraba al Señor en la Eucaristía, al Señor que había profanado. Y cuando terminaba esa hora, se ponía de rodillas y en esos 34 días ponía su boca para coger las hostias consagradas y las consumía, comulgaba, durante 34 días después de haber hecho una hora de oración. El último día, contaba el sacerdote chino, la niña no se percató que provocó un ruido, parece que se cayó algo, y los soldados se percataron y la persiguieron hasta que dieron con ella y la mataron a culetazos con la santa. Ustedes muy bien saben que los comunistas se distinguen por una cualidad particular. Cuando son minoría, exigen el respeto a la diversidad, y cuando acceden al poder no hay diversidad posible, sino partido único e idea única. Los lugares donde ellos han accedido al poder han desatado persecuciones sangrientas contra precisamente la primera libertad, que es la libertad religiosa, que es una libertad de conciencia, que yo actuar conforme a mi propia conciencia. Es curioso, porque esa pretensión sangrienta de parte de los comunistas de crear un hombre sin Dios en la esfera pública no es distinta la que nosotros estamos viviendo como sociedad, de querer reducir nuestra conciencia católica a una actividad de culto, negándonos el derecho de vivir en el mundo de acuerdo con nuestra conciencia católica. El obispo Fulton Sheen decía que esa historia le había impactado, y de hecho, desde que le escuchó, dice, toda su vida hasta que murió, le dedicó una hora santa siempre a la Eucaristía todos los días, aunque estuviera cansado, porque decía, si una niña fue capaz de manifestar su fe en Cristo vivo en la Eucaristía públicamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros los creyentes? Por eso es tan importante, queridos hermanos, esta batalla que estamos dando. Y por eso el próximo martes nosotros nos vamos a unir aquí en oración, reflexión y penitencia para pedir a Dios que se nos respete a los católicos, que dejemos que Dios pueda entrar en el corazón nuestro y veremos las maravillas que la misericordia de Dios es capaz de hacer en nosotros. Ella, la misericordia, y es lo que nos dice el Evangelio de hoy, va a ser el que va a tener la última palabra. Así dice María, que ella experimentó. María también se encontró con sus límites. María se encontró con los límites humanos, pero ella aprendió en Nazaret que para Dios nada es imposible. Y por eso ella, la Virgen María, dejó que el Dios misericordia, que ella proclama a su prima Isabel, la misericordia del Señor, que se extiende de generación en generación para los que le temen. Así María proclama en su cántico el Magnífica allí en la casa de su prima Isabel. Y por eso María dejó que la misericordia de Dios se metiese en su vida. Y Dios supo sacar de una virgen, de una especie de incapacidad humana, sacó vida. Porque María le dijo al Señor, con fe, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ojalá que nosotros también en nuestras vidas seamos capaces también de entregarle nuestro corazón a Dios y de dejar que esa misericordia se meta en nuestra vida como se metió en la vida de la Virgen María. Así sea. No,